Este test solo se puede hacer a personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda. ¿Tan complicado es encontrar esos test? Para nada. En Alemania se han dado cuenta que para volver a trabajar, para volver a llevar a los niños a los colegios, lo que hay que hacer es, en vez de confinarlos a todos, hacer test PCRs en ciertas localizaciones, pues en colegios, residencias, y en cuanto detectas una persona positiva, la mandas a casa, ¿vale? Eso les ha permitido salir del confinamiento ya. Y lo están haciendo con miedo, porque la realidad es que el protocolo dictado por el Gobierno de España prohíbe al ciudadano que no tiene síntomas hacerse este test. Empresas que habían ofrecido al Gobierno, al Ministerio de Sanidad, 10.000 test diarios, que es justo lo que estaba haciendo falta, porque la única forma de controlar esta pandemia son los test, y que Sanidad dijo que no, que es exactamente lo que ocurrió en el caso del Grupo Arquimea con Diego Fernández Infante, al que tenemos al otro lado de la línea. Don Diego, muy buenas noches. Buenas noches. Yo sé que usted ha dicho esto, lo ha dicho varias veces y yo me lo creo, pero entenderá que resulte muy difícil de creer, porque es que no hay por dónde cogerlo. O sea, ustedes tienen el material más preciado de esta crisis en la mano, lo ofrecen y Sanidad no les contesta. Bueno, la realidad es que nosotros decidimos atacar a esta crisis con el test más fiable que hay en el mercado, según los científicos, que es el test PCR. El test que están usando en Alemania para salir de la crisis y bueno, pues el que en teoría todos los científicos estaban por seguro que sería la solución. La realidad es que cuando empezó la crisis, pues el gobierno dictó, digamos, una serie de normas que realmente hacen muy difícil que este test, que es la solución, se pueda comercializar. Nosotros nos dirigimos al gobierno de España, le ofertamos toda nuestra capacidad, nos dijo que no, y después nos dirigimos a todas las comunidades autónomas y también nos han dicho que no. Entonces, la verdad que hay cierta frustración por mi parte, porque he sido incapaz de aportar estos test a la sanidad pública, esa es la realidad. ¿Pero les dieron alguna razón cuando les dijeron que no? La sensación que tengo yo es que el problema es que por alguna extraña razón, yo no sé si habrá sido un error o habrá sido intencionado, pero aquí tenemos un problema regulatorio ahora mismo en el país y es el siguiente. Yo creo que poca gente es consciente de este problema y es que para mí es el problema. Los test PCR son la única herramienta para detectar asintomáticos, para detectar a alguien que tiene el virus y puede contagiar a sus compañeros, ¿vale?, de trabajo. Deberíamos estar haciendo test a los asintomáticos. Si lo que queremos es evitar muertes en residencias de ancianos, si lo que queremos es evitar las muertes de los mayores, pues habría que hacer test cada 2 semanas, que es el periodo de incubación más o menos estimado. En ciertos colectivos, pues habría que hacerlo, pero vamos, obligatoriamente, como han hecho en Alemania, y han evitado de esta manera las muertes. Bueno, pues hay un documento que es un protocolo público del Ministerio de Sanidad que deben ejecutar las comunidades autónomas. Este documento está fechado el 11 de abril y es el procedimiento de actuación frente a casos de infección por el coronavirus. Bueno, pues en este documento, que es una regla dictada por el Ministerio de Sanidad a toda la sanidad pública y privada, dice que este test solo se puede hacer a personas, y leo textualmente, con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda. Este test solo se puede hacer a personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda. Este test solo se puede hacer a personas, y leo textualmente, con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda. Ya. Entonces, claro, si esperamos a que la gente llegue con un cuadro clínico agudo, pues ya este test no cumple con su función, que es detectar a los asintomáticos, separarlos y evitar la propagación de la pandemia. Entonces yo creo que esto, quiero pensar que es un error que se les ha pasado, ¿no?, con tanta normativa, con tanta historia, pero esto está haciendo que los españoles, como ciudadanos, no podamos acceder a este test como medida de prevención en nuestros trabajos, como medida de prevención en nuestra unidad familiar, como medida de prevención en nuestras residencias. Claro, don Diego, citaba usted el caso alemán. Me parece que es muy relevante porque aquí, desde el principio, en este programa, el doctor Burgueño viene diciendo que precisamente los test masivos con PCR son el único instrumento lógico y eficaz para poder, por así decir, mapear a la población en general
desde el punto de vista epidemiológico o pandemiológico, para ser más precisos, ¿verdad? Y por tanto tomar decisiones. Pero es exactamente lo que no se ha hecho. Y hoy, por cierto, acaba de anunciar el señor Simón que todavía vamos a tardar más aún en empezar a hacerlo. Pero vamos a ver, pero es que desde el punto de vista de un lego absoluto como soy yo, de verdad que me resulta muy poco comprensible. ¿Tan complicado es encontrar esos test? Para nada. ¿Tan complicado es encontrar esos test? Para nada, para nada. O sea, nosotros tenemos ahora mismo 1 millón de test PCR disponibles para realizar en el almacén. Tenemos los laboratorios repartidos por toda España con el personal acreditado y los laboratorios homologados para ejecutar esos test. Y por cierto, hemos comprado el mejor test del mundo, que no está ni en China ni en Europa. Es un test americano que hace un marcado de 3 genes, o sea, es el que están usando en Estados Unidos, en Reino Unido, y es el que habría que utilizar. Hombre, iba a preguntarle, iba a decirle que a lo mejor es cuestión de dinero, pero después de ver la morterada que se habían gastado en los test de Interpharma, pues evidentemente por dinero no va a ser. Sí me interesa mucho que cuente usted el asunto alemán, porque nosotros aquí lo ignoramos prácticamente todo, lo que no ocurre, digamos, en nuestro propio ombligo, pero Alemania en este sentido es un ejemplo de cómo hacer las cosas. Pues mire, se lo voy a contar porque además esta mañana hemos estado hablando con unos colegas de un laboratorio alemán y tenemos incluso el precio a que ellos están vendiendo esto en farmacias. Es muy sencillo. En Alemania se han dado cuenta que para volver a trabajar, para volver a llevar a los niños a los colegios, lo que hay que hacer es, en vez de confinarlos a todos, hacer test PCRs en ciertas localizaciones, pues en colegios, residencias, y en cuanto detectas una persona positiva, la mandas a casa, ¿vale? Eso les ha permitido salir del confinamiento ya. Claro. ¿Cómo lo han hecho los alemanes? Pues muy sencillo. Lanzaron un contrato gubernamental en el que el gobierno se aliaba a todos los laboratorios privados, les compraba toda la producción y se pusieron a hacer test, pero vamos, de forma masiva. Fue tan masivo que nosotros nos las vimos y nos las deseamos para encontrar algunos de los componentes necesarios para poder traer test a España. Y bueno, pues tuvimos que hacer desembolsos por adelantado rápidamente para que la mercancía no se quedase en Alemania. Entendido. O sea que el sistema es muy claro. El precio al que los alemanes están haciendo los test son 130 euros, al que están vendiendo por un precio tasado estos test. Nosotros en la alianza COVID-19 logramos, a base de maquinaria y de digamos, industrializar el proceso, reducir el precio de este test a 110 euros y bueno, pues la realidad es que solamente algunas empresas privadas, solamente algunas residencias privadas están contratando nuestro servicio y lo están haciendo con miedo, porque la realidad es que el protocolo dictado por el Gobierno de España prohíbe al ciudadano que no tiene síntomas hacerse este test. Y lo están haciendo con miedo. El protocolo dictado por el Gobierno de España prohíbe al ciudadano que no tiene síntomas hacerse este test. Esta es la realidad. Don Diego Fernández Infante, muchísimas gracias por esta información que nos ha dado usted esta noche. Los países que han hecho PCR masivos han controlado porque han mapeado la pandemia, ¿no? Y eso es lo que no se está haciendo en España desde el principio. Todas las decisiones que ha tomado este gobierno, y lo hemos visto aquí en la entrevista también, han costado vidas humanas. Es que ese gran problema. Han costado vidas humanas, está dejando un rastro de sangre inmenso.